qué suerte que el CS 55 Plus tiene techo panorámico corredizo. Y también su climatizador. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tertulias Organizacionales con Olga les da la bienvenida. Bueno, agradecemos primero a Chang'an, que nos trajo a esta reunión tan interesante. El día de hoy vamos a tratar riesgos de la inteligencia artificial con un especialista máximo, John Atkinson Abutridi, ¿no? ¿Lo dije bien? Exactamente. En la parte de la Abu, sí, yo sé, porque esa parte es el hijo de, ¿eh? Claro, hijo de. Sí, hijo de, pero no sé qué es lo que es Tridi. ¿Será? No me acuerdo, ¿eh? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Bueno, pero cuéntame. Pero lo sabía, ¿Quién es John Atkinson? Gracias primero por la invitación, Olga. Bueno, yo actualmente profesor universitario, he sido los 30 últimos años profesor universitario, y prácticamente toda mi vida, estos 29, 30 años, me he dedicado al mundo de la inteligencia artificial. Ya cuando hasta hace algún tiempo, en realidad, preferentemente en el mundo y en Chile, estaba algo más acotado al mundo científico académico, y de repente empezó un cambio súper brusco a caer al mundo empresarial. Se popularizó. Se popularizó y se dio más acceso, empezó a salir más tecnología que era más fácil de llegar a las personas, porque todo estaba y sigue estando, estamos viendo como la punta del iceberg. Lo que pasa es que no todo es tan fácil de hacer la bajada, porque es muy caro. Perfecto. Toda la investigación de desarrollo, en los últimos, dicho sea de paso, inteligencia artificial en el mundo lleva 70 años. Perfecto. Entonces, lo que estamos viendo básicamente es lo que se ha podido bajar de poco a poco, que sea accesible a todos, a las personas comunes y corrientes y a la empresa. Y entre medio, ahí, por los 2000, a comienzos de los 2000, saqué mi doctorado en Reino Unido. Generamos unos laboratorios cuando yo trabajaba en el sur, hicimos varias tecnologías, vendimos tecnología también, así que hemos estado en todos los mundos, mucha consultoría empresarial también. Así que estamos en todas las dimensiones. Estamos bien. Entonces, esto de la inteligencia artificial no es algo nuevo, sino que la socialización o vamos a decir, cómo se ha ido generalizando, dado los avances también tecnológicos al que nosotros podemos acceder. Exacto. Oye, a ver, vamos viendo entonces. ¿Por qué hablamos de riesgos? Si ya llevamos tantos años, ¿por qué hablamos de riesgo ahora? ¿Porque los usuarios somos peligrosos? Ya, hay un tema que hay que empezar a remontando un poquitito algunos años atrás. Porque la inteligencia artificial en general había estado haciendo la bajada, por así decirlo en simple, a la empresa por varios, en los últimos quizás 10 años. En el fondo, ¿ya? Y hay varios enfoques de inteligencia artificial, y uno en particular que surgió un poquito antes, pero se hizo popular con el surgimiento de ChatGPT. Es un enfoque que se llama inteligencia artificial generativa. La IA es una ciencia y tiene como varios paradigmas. Este es uno de ellos. Es como decir, para que lo entiendan todo, es periodismo, pero periodismo muy genérico. Hay periodismo científico, político, deportivo, ¿cierto? Exacto. Esto es un poco como eso, haciendo la analogía. Una rama. Claro, es como una rama, una forma diferente de enfrentar problemas de inteligencia artificial. Y ese enfoque generativo tiene la gracia que tú tienes tecnología que es capaz de generar automáticamente contenido. Y eso es lo que pasa, lo que está detrás de aplicaciones como ChatGPT, Gemini, o estas aplicaciones que generan imágenes, video. ¿Cuál es el tema? Que hay cierto punto en el cual en la generación de contenido no la podemos controlar. Entonces, obviamente, se te empieza a escapar de las manos. Esto, para que no se malentienda, no es escapar de las manos que es el fin del mundo, sino que se te empieza a escapar y tú no puedes, básicamente, controlar lo que quieres y no quieres hacer. Que en el enfoque o el enfoque tradicional de la IA sí se podía. Pero ¿qué es lo que está pasando? La generación de contenido empezó a hacer mejor las cosas, sin embargo tenía cierto riesgo, y el enfoque tradicional lo hace un poquito, no lo hace tan bien, pero es más seguro. Por eso que muchos de los riesgos y regulaciones se empieza a hablar más ahora. O sea, se empieza también a regular ahora. De hecho ya está la primera regulación en el mundo corriendo gradualmente en la Unión Europea, y empezó hace más de 3 meses. Y podemos hablar luego de eso. Y en Chile se está proponiendo una regulación que entró al Senado en discusión en mayo de este año. Por lo tanto, hay una preocupación. El año 2024, estamos en el 2025. Claro, 2024, ya que estamos por 2025. Y es importante porque el foco principal de lo que tiene que ser, a pesar que en general
el paraguas es a la inteligencia artificial, donde están los mayores riesgos, entre comillas, es justamente en la generativa. Ahora, la tradicional no está exenta de riesgo. Voy a poner un ejemplo súper concreto. Vehículo no tripulado. Dices ya, ok, cuando tengo un accidente, bueno, ¿cómo evito el accidente? Y si lo tengo, ¿quién es el responsable? Ahí también hay un control que hay que hacer. Y ya ha pasado, de hecho. Claro. ¿Te fijas? Y es la inteligencia artificial más tradicional. O un sistema de reconocimiento facial, otro riesgo. Dentro de bastante podemos hablar. Ok, funciona súper bien. Hace reconocimiento facial para entrar al edificio. Bien, pero ¿qué es lo que pasa si estoy sesgado? Por ejemplo, a la máquina le di muchos más ejemplos de gente, entre comillas, blanca que gente de color. Ahí tenemos un problema. O sea, a veces los riesgos no van tanto por el fin del mundo, sino de cosas más mundanas que a veces pueden perjudicar a las personas. Por Ya, ejemplo, o sea, te puedes descartar. por ejemplo, cosas concretas, un banco. Ya. Un banco tiene que asignarle a alguien, tiene que decidir si le otorga o no riesgo, perdón, crédito, a través de algún análisis de riesgo, ¿cierto? Entonces yo podría decir que a mi cliente, no, en realidad a usted le rechazo el crédito. Y el cliente, con justa razón, podría decir, oye, ¿me puede explicar por qué me dejó fuera? Y de repente me empiezo a dar cuenta que hay una variable que tomo en cuenta, que es la comuna. Dice, no, usted me está discriminando. Claro. Ya, eso es el riesgo. Porque en el fondo lo que está haciendo es, no está la tecnología en beneficio de las personas. Y eso es lo que hay que cautelar. Y más del 50% de las nuevas regulaciones están orientadas a reducir los riesgos. Y si a usted se le pasa la mano, le vamos a cobrar multas con las penas del infierno. Por ejemplo, en el caso de la europea, que ahora está funcionando, Ah, en eso términos sí, de lo los vamos riesgos, viendo. y ahí para la empresa es súper importante, Y ese para toda la comunidad. es para todos los países que están en la comunidad, para los 27. Perfecto. ¿Ya? Ya. Eso es muy gradual porque hay un tema de la regulación que es extremadamente punitivo. Entonces han ido como Ah, a poco. De hecho, ya hay empresas que se lo han echado para atrás. Porque dijeron, oye, pero esta cuestión está sobre regulando. Entonces van de a poco. ya, pero aquí están ¿A qué están apuntando? apuntando. Primero, ellos básicamente primero tienen un foco puesto en los riesgos. Y los riesgos, a los cuales Chile también se ascribe, por eso estoy mencionando, porque la propuesta chilena yo creo que es más del 70% de lo que está pasando en Europa, en la Unión Europea. Ellos clasifican 4 niveles de riesgos. ¿Ya? Del primero, no, de todo, pero del primero al último, ¿qué significa? El primer riesgo es como usted tiene una aplicación empresarial o un servicio que no tiene mayor problema, no perjudica a nadie, toma una decisión que le ayuda a un cliente o lo que sea, bien. Y el otro extremo, el cuarto riesgo máximo, es cuando tú tienes tecnología, Olga, o servicios, lo que sea, inteligencia artificial, que cae en el punto de estar manipulando a la gente. Ah, Que un poco para que te hagas una idea, no sé si te acuerdas, si haces memoria, el 2018, sí. cuando fue el famoso el caso Cambridge Analytica, ¿te acuerdas cuando se manipuló políticamente? Si hubiera estado eso en Europa y hubiera estado esta revolución funcionando en ese instante, es una multa segura, millonaria, porque no puedes, porque está esta tecnología que te está perjudicando a las personas, por ejemplo, en este caso, manipulándolas. ¿Te fijas? Manipulándola Claro, políticamente, es o puede cualquiera. ser por un producto, por lo que sea. por un O producto. sea, Entonces, lo están los podríamos riesgos utilizar, con otros fines, digamos. claro. Por mucho que la buena intención, que la O sea, intención inicial sea buena. O sea, no le podemos pedir ética No, exacto. a la inteligencia artificial, sino que tenemos que pedirle a las Nosotros. personas que estamos Exacto. utilizando. Entonces, hay una componente importante que tiene que ver con los riesgos. Y hay otro que sería equivalente como al compliance, Ya. que las empresas o instituciones, digo empresas e instituciones porque está hecho Lógico. para todo, público, privado. Que el compliance, ¿qué aspectos van a ir que tienen que cumplir? Y si no, la raya para la suma de esto es que hay multas millonarias. Tema ético. ¿Cómo me aseguro que las decisiones que se toman en un sistema, un servicio empresarial o en la política pública, lo que sea, en los organismos públicos, sea éticamente beneficioso a las personas? Y hay veces que ahí tenemos un problema. O sea, olvídate. O sea, un montón, porque más encima tenemos ya problemas éticos humanos, entonces ahora cómo lo controlamos en la máquina. Por ejemplo, un caso concreto, vehículo no tripulado, va conduciendo, y de repente llega a una esquina, se encuentra con que tiene que doblar a la izquierda, a la derecha. En la izquierda viene una abuelita con unos nietos, y en la lado derecha unos niños corriendo. La pregunta es millón, ¿dónde doblo? Claro, hay un efecto colateral, que es una decisión ética que hay que tomar. Entonces, de hecho, hace poco pasó en un vehículo que está fabricado con la empresa de Elon Musk, que tuvo un accidente, pero chocó contra creo que un edificio, no me acuerdo. Un muro, Sí, parece. un muro, pero ¿por qué? O sea, ¿pero cómo? ¿Pero está irresponsable? No, porque había que mirar delante y ver que había personas. Entonces, claro, tomó la decisión de, oye, si sigo, voy a atropellar a la gente, mejor me choco Me voy al contra muro. el muro y no daño a las personas.
Entonces, ese tipo de cosas se están empezando a tomar en cuenta y si no, sencillamente no puedes entrar. En el caso de la Unión Europea, no puedes comercializar en la Unión Europea. O sea, así de... Ya. Entonces, está el tema ético, está el tema de Qué privacidad. difícil, ¿eh? Y es difícil porque además esto involucra recursos. Po. Lógico. Porque, bueno, ahí ese es el otro punto que te quería decir, el efecto colateral para las empresas. En general, que tú dices, hay que cumplir con todo esto. El primero es ético, perfecto. La siguiente pregunta es, oye, pero para. Pero para cumplir eso, yo tengo que desarrollar tecnología, tengo que hacer investigación y desarrollo, y eso no lo Me puede sale más cualquiera. caro. Entonces se empieza a generar, lamentablemente, este es un detalle que no todos ven, te empieza a generar una discriminación a nivel de empresas. Porque van a ver las que tienen más musculatura para hacerlo, las más potentes, y las pymes, startups, que van ahí esperando a la guaite porque no tienen todos los recursos para hacerlo. Entonces, igual, en los aspectos regulatorios, creo que eso no se preocuparon mucho. Se Ya. preocuparon que iba a haber diferencias, ¿te fijas? Entonces, Agrandan la brecha. es que agrandan la brecha, exactamente. Entonces, tienes temas éticos, tienes temas de privacidad y confidencialidad que tienes que cumplir. Es que ese es súper Ese es un difícil. temón, es un No. temón. De hecho, hay una ley aprobada ahora hace poco de privacidad de datos. Es un temón. Después está el tema de transparencia. Otro cuento no menor. ¿Por qué? ¿Por qué empieza a aparecer ahora y no antes, Olga? Porque la tecnología de inteligencia artificial en los últimos 70 años ha ido cambiando en el sentido que antes era un poquito más caja blanca. O sea, tú podías ver más detalle y controlar, monitorear lo que estaba pasando. Ahora un poquito más caja negra. ¿Qué significa? Tiene herramientas súper robustas, súper poderosas, tipo ChatGPT u otros, muchos. ChatGPT es la punta del iceberg. Claro, no, o sea, Pero que son mucho más robustas, más precisas, pero es más caja negra, te cuesta más ver el detalle. Entonces te pongo el siguiente ejemplo. Tengo un sistema de diagnóstico médico y que realmente te analiza, a ti o a mí, dice 99,9% de que tienes cáncer, de cáncer de mama o el caso mío, cáncer de próstata. La pregunta te haría, bueno, ¿en base a qué me dijiste eso? Que entre humanos también lo harían. Claro. O si no, pido una segunda opinión, ¿cierto? Entonces, ¿en base a qué me está diciendo eso? No, yo lo digo porque eso es muy preciso y no te puedo dar explicación. Eso no se puede. ya. Y eso ahora, el problema es que eso es muy frecuente que pase, porque cada vez hay más caja negra. Caja negra, para los que nos están escuchando, es básicamente cuando uno no puede entender con facilidad el diseño interno. Claro, o sea, a ver, está oculto. tú lo ves a nivel usuario, Exacto. pero no sabes qué es lo que sabes. está haciendo, qué proceso y por Solamente dónde a menos pasa que sea lo que- especialista o incluso, aún así, al especialista a veces te dicen, pucha, hay ciertas cosas que se nos escapan de las manos, no podemos controlar como queremos. Entonces, ahí está el tema de transparencia. Y hay otro tema que se llama, que tiene un apellido, porque si no suena raro, se llama justicia algorítmica. Que en el simple significa cómo yo me aseguro que cuando un método, lo que se llama un método computacional, se llama un algoritmo, Sí. más o menos inteligente, va a tomar una decisión de riesgo crediticio, de atender de tal forma o cual forma a un cliente, lo que sea, cómo me aseguro que el trato sea justo, que no esté desbalanceado. que Ya, sí, ese es un eso tema sí no que- menor. ese sí que Es un tema no terrible. menor. Se da mucho, por ejemplo, el tema del riesgo crediticio. Claro. Yo, por ejemplo, podría tener, el peor de los casos, los datos que estoy utilizando, todos bien. No hay ningún sesgo por comuna, lo que sea. Pero el método no es justo. Porque primó ciertas cosas en vez de la otra. Entonces hay como diferentes dimensiones. Porque yo podría tener un método que es súper justo, pero mis datos están cegados, ¿entiendes? Por ejemplo, voy a hacer reconocimiento facial. Entonces tengo la mejor tecnología del mundo para hacer reconocimiento facial para entrar al edificio. Súper bien. Pero como le enseñaste a la máquina con los ejemplos, le enseñaste con un 90% de fotos de gente de tez blanca y el 10%, perdón, y el 10% bien digo, de gente de color. Claramente hay un sesgo en los datos. Ya. Entonces puede haber un sesgo del mecanismo, que es complicado, Claro. y sesgo los datos. Y ojo, esto es un temón, pues las empresas tienen que resolverlo. O sea, si no, como, si no es teoría, si usted quiere pasar ¿cómo se llama? O quiere entrar a la Comunidad Europea, o quiere hacer negocio en Chile, lo que le están diciendo, tiene que cumplir con todo esto. ¿Fíjate? Oye, Entonces, pero no es menor, no es menor. o sea, fuera de poner ética, privacidad de los datos, transparencia, justicia algorítmica, oye, pero todo eso significa Una inversión. una tremenda Por inversión supuesto. para el control, porque supuesto. la medición de Para la partida, medición. o sea, la medición, ¿cómo la hago? ¿Cómo sé si estamos utilizando? Exacto. O Porque sea, van a bueno, yo necesitar creo que gente también- externa, digamos. que dentro de las mismas universidades ya lo estamos viendo, o sea, cuando tú enseñas, que tú, bueno, tienes que tener un software que te diga
qué porcentaje es copia Claro, directa, como plagio. un plagio, Exacto. ¿no? Porque tú tampoco te las sabes todas, No, po. no, y además que te pueden pillar fácilmente. O Claro, o sea, sea, está tan bien escrito que dice, bueno, ¿será esto generado por un humano o será generado por una máquina? Ahí hay otro tema. De hecho, en la Unión Europea, por lo menos la propuesta que se discutía hasta el 2017, ahora no sé si esto está, que no me la sé de memoria toda la propuesta, pero no sé si está incorporado, lo que estaban proponiendo que en un corto mediano plazo, para ese tipo de cosas como las que tú dices, que cada vez más frecuente, que haya una suerte de sello de agua, por decirlo ya, simple, a cualquier cosa que se genere. Imágenes, texto, y que diga básicamente esto es generado por humano y ya, esto no humano. Que no, por ejemplo, que no te evitaría, por ejemplo, la fake news, porque la fake news se genera con humanos también. claro, Entonces, pero como la tecnología generativa que te menciono yo es capaz de generar contenido que a veces es consistente, luce bien, pero es falso. claro. Entonces, como tú, de repente está tan bien escrito que tú dices, chuta, ¿cómo yo sé si esto lo hizo un humano, una máquina? Entonces, hay una propuesta de poner una suerte de sello de agua que en la práctica se implementaría como un código interno de un documento Ya. que tú cuando tú empiezas a leer dices, ah, sí, esto lo generó Olga, esto lo generó John, esto no es artificial. Eso sin desmedro que Olga y John pueden haber cometido errores, pero por lo menos que O te sea, diga que es obvio, humano. pero ¿quién es el Que, responsable? pero porque hay un tema legal, claro, ¿quién es el O responsable? sea, ¿Te fijas? vamos viendo ahí cuál es la Claro, cadena, la trazabilidad de lo exacto. que se está Y diciendo. hay un concepto también, hay otro detalle, pero en todo el tema regulatorio, hay un concepto fundamental que tú lo comenzaste diciendo cuando introdujiste el programa, que tiene que ver con el uso responsable de la IA. Y eso va a las personas. Porque a mí me toca asesorar muchas empresas y de repente veo que la gente usa indiscriminadamente herramientas, y digo, pero ¿cómo estás haciendo eso para eso? Eso no funciona así, digamos. Y con eso puedes perjudicar a gente. Entonces, ¿qué pasa? Puedes tener la mejor herramienta del mundo, la mejor tecnología, los mejores datos, pues la gente hace uso irresponsable. ¿Fijas? Claro, Entonces, es ah, complicado. Es una delgada línea, digamos. oye, es que yo lo encuentro, pero apasionante este tema. ¿En qué sentido? En que de partida, claro, es mucho más cómodo Claro. llegar y Llegar tirar, y libremente. tirar datos y qué sé yo, y las gráficas y todo, y sobre todo para uno que tiene esta costumbre de hacer dibujos y Claro, presentaciones y todo, llamativo. Pero la verdad es que tú con eso generas algo que no es tuyo, claro, claro. Además, porque eso se basa en lo que otros dijeron es lo que y otros pueden dijeron. haber estado errados. Exacto, exacto. O sea, por último, no sé, como decimos los académicos, bueno, este libro, Sí, bueno, sí, tú has sí. escrito el libro, Sí. pasó por un par Obvio, evaluador, obvio, por obvio. Alguien alguien lo que revisó. alguien Alguien lo lo revisó. revisó. Alguien lo Pero revisó. aquí, No. no. De hecho, estaba contando hace un par de años atrás, estaba dando una conferencia en Viña, en Mar, y el que me invitó al evento me dijo, oye, envíame tu currículum, pero que es que es muy típico para que te presentemos antes. Entonces Claro, yo le dije, no, 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 no te voy a enviar nada esta vez. Yo me voy a presentar. Ah, ya, dijo, ok. Y lo que hice yo, bueno, cuando partió lo de ChatGPT en general, lo que hice yo, le usé ChatGPT, preguntaste. claro, y puse un resumen bibliográfico de quién soy yo según ChatGPT. Y lo puse en una slide de la presentación, en la conferencia. Ya, Entonces yo me esperaba que la gente se iba a reír. Y lo que me preocupa es que no se rió, porque dije, bueno, me voy a presentar. Entonces la mostré, dejé que leyeran. Ah, y todo con la cara así. Uno solo se rió que me conocía y sabía que lo que estaba ahí no era yo. Dije, miren lo peligroso. Habían como 600 personas, auditorio. Dije, miren lo peligroso de esto. De la primera palabra a la última que está en ese texto que acabo de mostrar, todo es falso. Eso no soy yo. Claro, que implica que usted tiene que tener más conocimiento para verificar que efectivamente no soy yo. Obviamente, estamos de acuerdo. Pero así de fácil puede ser engañar. Entonces también hay un uso responsable del tema que uno tenga que hacer el doble check, o si uno no sabe que le pregunta a alguien más, o si va a tomar una decisión, no sé, de riesgo, ya, pero efectivamente que esto no está violando ciertos principios. A ver, sí. llamemos a un experto que sea capaz Eh, eh, de eh, hacer la doble lectura en el fondo, porque ya Claro, arriesgado. eso me lleva a lo que en este mundo organizacional Ujú. es la integridad, Integridad. o sea, de lo que yo digo, lo que predico, de lo que Exacto, practico y exacto. efectivamente, o sea, ser transparente en Ser eso. transparente. Mira, te quería poner un ejemplo muy reciente, fue en la prensa. De hecho, ahí tuve que hacer una cuña para la televisión. Que tiene que ser 3 semanas atrás más o menos, los suizos, unos científicos suizos diseñaron una suerte de ChatGPT
pero que lo alimentaron con el Nuevo Testamento, porque se unieron con una iglesia católica en Suiza, entonces lo alimentaron para que la gente interactuara y aprendiera el Nuevo Testamento. Hasta ahí, en teoría, todo bien. Pero ¿qué es lo que empezó a hacer la gente? Se empezó a mimetizar con el tema, empezó a pensar que era un confesionario, casi que están hablando con la divinidad, y empezó todo un tema que se convirtió en un confesionario. Y se escapó de las manos. Creaste un Dios De la un nada, Dios de la nada. con un uso, por un lado, uso irresponsable, pero también los tipos. Yo no quiero que hubieran tenido buena intención en hacer eso, pero no pensaron en las consecuencias que puede tener para las personas. Y de hecho, hay una de las cláusulas de prohibiciones en la regulación europea que dice explícitamente que se prohíbe cualquier sistema, herramienta o tecnología que manipule comportamiento humano, donde esto está cayendo. Sin embargo, Suiza no está en la Unión Europea. Entonces yo lo comenté en una conferencia la semana pasada y dije, no se preocupe, porque si hubiera sabido Suiza no hubiera hecho eso, porque Suiza no está en la Unión Europea. Si hubiera estado en este momento, está postulando una multa. Porque en el fondo cae en eso. Digamos. Por un lado, irresponsabilidad de la gente, y por otro lado, también responsabilidad de la empresa que no midió consecuencias. Entonces, es un tema no menor. Qué tema más interesante. Y es delicado, digamos, delicado. Y delicado para las organizaciones. Y además que si nosotros vemos un rol de liderazgo, ¿cómo puedo controlar todo esto? No, tienes que tener un grupo. Lo que empieza a pasar es recientemente, Olga, que las empresas van a tener que tener sí o sí, que quizás a veces hay para otros propósitos, pero un grupo que se encargue de todo lo que es, por un lado, la gobernanza. ¿Cierto? Ahora empieza a incluir más aspectos de la gobernanza, los datos, ¿cierto? Los sistemas, y además, y además la sección de compliance. Entonces, todo lo que nombré, la empresa va a tener que tener alguien, generalmente un abogado, que esté asesorando que, oye, hagamos el check. En realidad, antes de sacar esto al mercado, ¿estamos cumpliendo con todos los estándares? Los mínimos, por lo menos, no es menor, porque igual inversión. Oye, te agradezco enormemente, se nos fue todo el tiempo del mundo, no alcanzamos a nada. Pero, ¿sabes qué? Te invito rápidamente a un nuevo... Continuemos y la semana siguiente vamos a seguir con John. Así que continuamos con Changán.